surgió una pregunta en mi cabeza. O sea, ¿nacemos con miedo o lo aprendemos? O sea, depende del tipo de miedo. Hay unos miedos que aprendemos. Yo pienso que, por ejemplo, el miedo al fracaso o las fobias. Sabes que existen más de 400 fobias que pueden tener las personas. Y la más común es la aracnofobia. Para que lean. Esa es la más común de todas. La más común y la más famosa. Y reflexionando todo esto, yo creo que esos miedos, por ejemplo, las fobias, son miedos aprendidos. Mira, pero tú sabes que también hay miedos modernos. ¿Miedos modernos? Sí, miedos modernos. Mira, te voy a decir algo. Y todos estamos siendo víctimas de ese miedo moderno. Y de verdad está haciendo mucho, mucho daño. Bienvenidos a otro episodio maravilloso de Incómodos Podcast. El podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Alejandro León. Y el mío es Julián Izarra. Bienvenidos. Mira, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste? Bueno, estoy fino, dale. Hoy, lamentándolo mucho, no tenemos a Juan Carlos, que amaneció un poco enfermo. Yo pensé que era porque en las fobias, ¿sabes? Que íbamos a hablar de fobias, de bichos. Sí, verdad que sí, porque íbamos a hablar del miedo y todo, y yo creo que le dio miedo enfrentar sus miedos. Y mira, y todo este tema del miedo lo vamos a desarrollar en base a un video que vi en las redes sociales, porque ahora me la paso como los viejitos viendo videos. Lo que no hago es que agarro y comienzo a mandarle información a todo el mundo como loco, que creyéndome todo lo que veo en las redes sociales. Todos videos de IA. Todos los videos y ellos creen que es verdad. Eso yo no lo hago cayendo todavía. Así de Ricky Martin dando declaraciones, ¿no lo Mira viste? que ya estoy casi que llego a medio siglo. Acabo de cumplir 49 años y ya estoy ya más cerca de medio escalón. Sí. Medio siglo. Bueno, hace poco grabamos un episodio del cielo, entonces ya nos puedes ir Ya haciendo spoiler. Ya nos puedes ir haciendo spoiler de lo que vas viendo. Mira, tú sabes que vi un video que me llamó mucho la atención. Y era como un experimento social donde... Se lo vamos a poner acá para que lo puedan ver. Era un experimento social donde sientan a varios bebés en una sala. A los padres lo colocan detrás en otra sala aislada donde ellos pueden ver lo que está sucediendo. Y les traen serpientes, víboras, grandísimas, y se las colocan a los bebés mientras que los bebés están jugando con su juguetico. Y los padres están dentro del cuadro de vidrio atemorizados. Hay una mujer que ni siquiera quiere, casi que le da un infarto porque al ver que su hijo va a estar cerca de una serpiente, están aterrorizados. Pero el resultado es increíble porque cuando le ponen la serpiente a los bebés empiezan a acariciar a la serpiente y la tocan y juegan con ella. Y las serpientes le pasan por encima. Y sorry por aquellos que tienen fobia a las serpientes, pero era increíble el resultado de los niños y el resultado de los padres. Y esto me llevó a pensar, Alejandro, en que surgió una pregunta en mi cabeza. O sea, ¿nacemos con miedo o lo aprendemos? ¿Qué tú crees sobre eso, Alejandro? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? O sea, depende del tipo de miedo. Yo considero que el ser ahí humano... empezamos bueno. Exacto. Agarramos ya dos, porque depende en línea, el tipo de miedo es que nos abre ya dos aristas ahí que podemos meter. Hay unos miedos que aprendemos. Yo pienso que, por ejemplo, el miedo al fracaso o las fobias. Sabes que existen más de 400 fobias que pueden tener las personas. Y la más común es la aracnofobia. Para que lean. Esa es la más común de todas. La más común y la más famosa. El miedo a las arañas. Tú sabes que yo cuando estaba chamo, yo ahorita que dijiste de las arañas, yo me metía en el barrio, y una de nuestras distracciones no era TikTok, ni Facebook, porque no existía nada de eso, ni Instagram, nada de eso existía. Ni siquiera teníamos teléfonos celulares. Entonces nos íbamos con un hilito, agarrábamos y le tirábamos el hilo a la telaraña y sacábamos las arañas y sacábamos arañas grandes. Y las poníamos en una caja, las recopilábamos en la mañana y en la tarde hacíamos guerra o competencia de campeonatos de araña, de peleas de araña. Y entonces las arañas las poníamos a pelear y todos los chamitos alrededor, ¡dale! Sí. O sea que yo no le tengo miedo a las arañas. Bueno, para los que están escuchando, aquí ven una evidencia clara de los primeros Spider-Man de Venezuela, en la zona de Petare, hace 49 años. Los primeros indicios de los Spider-Man en Venezuela, ok. No, pero más de 400 fobias y uno de esos es de las arañas. Yo también he jugado con los insectos y ese tipo de cosas era bastante divertido. Hoy en día, esta nueva generación como que... ¿Y le tienes miedo a algún insecto o a algún animal específico? Sí, chao. ¿A cuál? Ay, pero...
Da risa el insecto que le tengo miedo, chamo. A las hormigas. No, vale, a los grillos, a los grillos, ¿no? No. Sí, sí. ¿En serio? Pero no una Saltamonte. fobia así loca, sino que me dan como grima que vayan a saltar. Es como esa sensación de la gente que le tiene miedo a las cucarachas porque piensan que van a volar. Bueno, yo con los grillos. No Sí. sé, chamo, me da como fobia así los grillos, pues. A las cucarachas no le tienes miedo. No, a las cucarachas no. Ok, un día estaban los amigos de mi hijo que venían del liceo y se quedaban todos, eran puros chamos de 15 años y sabes que están haciendo ejercicio y ellos se creen lo más macho y lo más fuerte del mundo. Se quedan a dormir en la casa de nosotros y entonces están durmiendo todos, ellos dormían todo ese poco de locos en la habitación de mi hijo y ese bochinchi y yo no sé qué. Y cuando yo veo que hay un escándalo en el cuarto y yo no sé qué, y ellos preparados todos con chola y broma porque iban a matar una cucaracha que estaba caminando por el techo. Y ellos, no, sí, dale, yo le doy por aquí. Nada más bastó que la cucaracha saliera volando y se convirtieron en un poco de niñitas de 15 años gritando todas por toda la habitación gritando. Y cuando yo salgo corriendo, ¿qué es lo que pasa? Eran los amigos de mi hijo, lo voy a nombrar, a Alan, a Gabriel y a Daniel, gritando como unas niñas adolescentes porque la cucaracha había salido volando, bro. ¿Tú puedes creer eso? Bueno, te lo creo, te lo creo. Mi gente, con quien cuenta Venezuela, ya lo vemos. Bueno, pero ahorita volviendo a la pregunta y reflexionando todo esto, yo creo que esos miedos, por ejemplo, las fobias, son miedos aprendidos. ¿Por qué? Porque yo al ver, por ejemplo, este video de un niño con una serpiente, no entiende como el peligro que puede representar ese animal. Lo mismo pasó con las cucarachas y estos chamos que capaz por verlo, o sea, ver en series, ver en personas, esos miedos reflejados, yo creo que tu cerebro también aprende ese tipo de cosas. De hecho, hay muchas cosas que son El aprendidas. miedo reflejado. Sí, yo pienso que el miedo, hay mucho más los miedos que aprendes que los que están innatos, porque hay como un miedo que te protege, que es esa sensación de, mira, esa sensación de peligro, que es más instintiva, que te cuida de arriesgarte mucho más allá. De hecho, es que se cree que lo que hacen deportes extremos o ponen en riesgo su vida, como que sobrepasan esa emoción. Y en cierto sentido la cauterizan y no les importa poner en riesgo o al borde de la muerte. Pero uno normalmente desarrolla, de hecho, tuvo un bebé, se cae, le duele y desarrolla un miedo. Entonces eso también hace que uno piense que los traumas o las situaciones difíciles también generan miedos aprendidos sin saberlo en tu inconsciente. Entonces tú de grande puedes sentir un miedo que no entiendes por qué, pero capaz de pequeño viviste una situación que te generó. Yo lo veo hasta con mi mascota. ¿Sabes? Mi mascota bastó un día para que, ¿sabes? El pitido de la olla de presión. Ajá. Bueno, un día como que estalló la tapa y fue un desastre se y volvió ella loca. Condicionamiento clásico. Entonces ahorita cada vez que empieza a sonar un pitido similar, Sale corriendo, se va, me busca dice, o esto se es pone... problema. Se Exactamente. pone nerviosa. Tú sabes que hay un estudio psicológico, la neurociencia en los bebés, para saber si nacemos con el miedo o se va creando. Y ellos llegaron a una conclusión, que de fábrica nosotros venimos con dos miedos innatos. Uno es el miedo a caernos y el otro es el miedo al ruido. Y cuando nace un bebé, y si te das cuenta, tú llegas y haces un ruido fuerte a un niño y él se exalta una vez y llora de una vez porque es innato, viene de fábrica. Venimos con ese pequeño chip allí, metido. Y el otro es a la caída. Cuando ellos tener miedo a caerse. Y es necesario. Es necesario porque ellos siempre están aprendiendo y ellos siempre van a estar buscando esa pequeña seguridad en su pequeño cerebro de no caerse. Pero el miedo a toda esa fobia que nosotros estamos nombrando, por lo menos como el ejemplo que les acabamos de poner en video ahorita, a las serpientes, que es mucho también la cantidad de personas que le tienen miedo a la serpiente y crecen con esa fobia. De por sí, yo tuve muchas serpientes. Yo de chamo me gustaba criar serpientes y tenía muchas serpientes. Es más, te voy a contar algo. Un día estábamos en la montaña y vimos una serpiente que se parecía mucho a la que le dicen llamada tragavenado. Y tenía los mismos colores y todo. Y nosotros corrimos, chamo. Y corrimos porque decía, no, mira, serpiente, tragavenado, vamos a por ella. Y nos fuimos a agarrarla, a buscarla, a agarrarla con un pote. Y la logramos meter en un pote y nos la trajimos contentos porque habíamos tenido nuestra primera serpiente. Y la llevamos, la metimos en una pecera que teníamos allí y la fuimos a alimentar con un ratoncito.
Y vemos que la serpiente no hacía nada, ¿no? Como que no agarraba al ratoncito y lo enrollaba como hacen este tipo de serpientes. Y de repente esta serpiente agarró y mordió el ratón una sola vez, ¡puf! Y el ratón comenzó a convulsionar y a enrollarse. Y resulta que la serpiente era venenosa. Y nosotros no sabíamos. O sea, no sabíamos, y fíjate, lo que es la inocencia de un chamo, y el no tenerle miedo a algo. Porque si nosotros le hubiésemos tenido miedo a la serpiente, de repente decimos, mira, ni loco me acerco a esta serpiente. Y el desconocimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que venimos de fábrica con esos dos, el de caernos y el miedo al ruido. Pero todos los demás miedos nosotros los vamos aprendiendo. Lo vamos aprendiendo, o de repente alguien muy cercano, nuestros padres, con las personas que vivimos, nos los van transmitiendo. Por lo menos una madre que ve que un niño de repente está aprendiendo a caminar y pega un grito cuando se cae, automáticamente le va a costar más caminar al niño. Porque ya él dijo en su mente, automáticamente se asustó y dijo, miedo, cuando me caigo algo malo me va a pasar, y comienzo a sentir miedo para volverme a parar y poder dar esos otros pasos nuevamente. Y les cuesta más caminar. Y así sucesivamente. Un niño que está aprendiendo a caminar y agarra algo y lo parte, y la mamá llega y le pega un grito, o el papá, y se pone histérico. Entonces es un niño que automáticamente va a comenzar a crecer con miedo a cometer errores. Porque si hago algo malo y me salió mal, entonces ya eso va a causar un pánico y un temor en mi vida. Yo recuerdo una de mis abuelas que también era muy miedosa y yo estaba chamo, pero entonces ella tenía un miedo que no podía controlar y era cuando cruzaba una calle. Y cuando me acompañaba a cruzar, si por ejemplo venía un carro que se comía la luz, ella se paralizaba y se quedaba así en medio de la calle. Y yo un día recuerdo que pequeño, al ver eso, yo decía, pero camina, pues, pero camina. Porque yo creía en ese momento que era normal hacer eso, como que paralizarse cuando veo un carro. Después que crezco y digo, mi abuela tenía un miedo tan profundo que la paralizaba. Entonces es como un sentimiento de inseguridad en situaciones que tú no puedes ni controlar. O sea, tú ni siquiera meditas que tienes un miedo. Tu cerebro se activa una realidad que no existe en ese momento. O sea, para mi abuela, el carro la iba a atropellar y el carro ni siquiera estaba cerca. Hay algo que se llama los miedos aprendidos, que eso se llama condicionamiento clásico. Hay un experimento que se hizo con respecto al condicionamiento clásico, cómo nosotros vamos condicionándonos con respecto a estas cosas. Todos nosotros tenemos condicionamientos por miedos infringidos o aprendidos por medio de personas o de la misma sociedad. Y uno de estos se llama Little Albert. Ese es un experimento que se hizo. Y es que se agarró a un niño, y ese niño se le mostró una rata gris, una rata de color gris, y se dejó relacionar con él, o sea, tranquilamente. Y él jugó con la rata gris y no pasó nada. Luego se le mostró una rata blanca, pero cuando ese niño se le mostró la rata blanca, a él se le asustó. Se pegó un grito durísimo para que él condicionara a rata con un ruido fuerte, y entonces para él es peligro. Algo malo hay aquí. Y entonces el resultado fue que cada vez que tú lo acercabas a él con una rata gris, no había ningún problema. Pero nada más le mostrabas una rata blanca y el niño ya estaba condicionado clásicamente. Y tenía un condicionamiento clásico. Y su mente le decía rata blanca igual a peligro, rata gris igual a seguridad, imagínate. Pero eran los dos, lo único que cambiaba era el color. ¿Sabes qué es lo más complicado? Que con estos ejemplos o experimentos que se hacen, uno ve la fragilidad del ser humano y lo fácil que es controlarlo. De hecho, tú lees, uno de los miedos también, además de las fobias que tenemos, es el miedo al perder el control. Porque tú también puedes controlar a las personas a través del miedo. Uf. Y las personas que les gusta controlar saben eso. Pero cuando esas personas pierden el control, lo que les queda es el miedo. Porque están acostumbrados siempre a ellos plantar la seguridad. Entonces es un tema bastante loco, pero con todo el sentido del mundo, porque estaba viendo una entrevista con una psiquiatra que le preguntaban cuál es el antídoto del miedo. Y uno dice, bueno, la confianza, ¿no? Es la seguridad. Mientras más seguro te sientas en un entorno, menos miedo vas a sentir. Por eso es que las personas, cuando
ven una situación o algo que les genera una fobia, la única manera que esté la seguridad es cuando no está ese elemento que les genera la fobia. Entonces arman un entorno más seguro donde no vea representado todas estas cosas que les generan esos miedos. Entonces la seguridad lo que es el antídoto del miedo, y yo no lo veía de esa forma. Pero entonces cuando tú lo entiendes, tú dices, wow, ¿cuántos miedos yo tengo imaginados que me hacen perder el control? Y entonces cuando tengo el control, a mi manera, es que no tengo miedo. Pero básicamente lo que te estás diciendo tú es que no estás acostumbrado a esa capacidad de reconocer lo que te da miedo. Puede ser algo tan insignificante que hay que trabajarlo. Hay gente que se queda con las fobias y dice, es mi fobia, es mi fobia, es mi fobia. Pero ¿en qué momento tú entonces experimentas la seguridad si no superas tu fobia? Porque un miedo a las arañas lo puedo entender, pero un miedo exagerado a las arañas hay que tratarlo. Porque yo no me imagino mi vida condicionada por una fobia al extremo. O sea, siempre va a estar el miedo. Pero si tú dejas que eso controle tu vida, tú tienes serios problemas no con el miedo, sino con la seguridad. Y eso te puede ver reflejado en distintas áreas. Entonces, lo llevas a las relaciones, los llevas a las amistades, los llevas a tu entorno. Tú no has visto que hay personas que son extremadamente desconfiadas. Y tú no te preguntas, pero ¿por qué esta gente es desconfiada? No, le cuesta agarrar confianza. ¿Es miedo al rechazo? Miedo al rechazo. O estas personas que les cuesta que si alguien los deja solo por un momento, no, me da miedo. Es miedo al abandono. Entonces son cosas de que cuando pierdes el control, se detona en tu cerebro escenarios ficticios. Y eso es otra cosa interesante que escuchaba, que nuestro cerebro es tan impresionante que crea escenarios. O sea, él no distingue entre lo real y lo imaginario. Y eso es parte del miedo, pues. Que tú puedes tener un miedo a algo y lo puedes exagerar muchísimo, que aunque ese elemento no signifique una amenaza, tu cerebro lo pone como la peor amenaza que puede existir, porque él no distingue entre lo real y lo imaginario. Ahora, uno tiene que hacer ese ejercicio de entender tu cerebro y saber y darle un stop y decir, ya va, esto en verdad es una amenaza para mí. El quedarme solo por unos momentos, el que no esté la pareja o el que mi hijo pueda hacer algo por sí solo y yo no tenga que tener el control, pero no le va a pasar nada, no le va a pasar lo que me pasó a mí, no va a caer en drogas, no va a caer no sé qué, una cantidad de cosas que pueden pensar los padres. Y ahí juega un papel muy importante la mente, el pensamiento y la educación en el pensamiento, lo que es la salud mental. Hay algo que hace tiempo leí un libro que hablaba acerca de piensa en lo que estás pensando. Y es un ejercicio que no hacemos, porque eso de que tengo miedo de repente a quedarme solo y de verdad no hay ningún peligro, deberíamos no alimentar el pensamiento, sino educar nuestra mente en lo que realmente debe pensar y en la forma correcta en la que debería pensar o alimentar un pensamiento. Entonces, sabes que tú comenzaste ahorita a hablar acerca de estas personas que pierden el control, que tienen miedo a perder el control. Hace poco vi una miniserie de Adolfo Hitler y la forma como él comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando él va a la Primera Guerra Mundial como soldado, y él se da cuenta de que hace falta control en las fuerzas militares y ellos pierden, Alemania pierde en ese momento en esa guerra y él viene frustrado y él comienza de una forma a ejercer control y él sabe que el control es desde el control político, social y comienza a hacer todo un movimiento y bueno, y llega al punto donde sucede lo que sucede, que cuenta la historia con respecto a Adolfo Hitler. Pero la historia, esta gente que cuenta la historia, la cuenta de una manera que llega al punto donde él lo acorralan, ya está en el punto tal de caer todo su imperio. Él utilizó el temor para apoderarse y mantener el control, pero cuando él ve que él está perdiendo el control de todo lo que tiene, él decide quitarse la vida. Y es una de las escenas más porque locas que era existe. un miedo, pero es que es uno de los miedos más grandes es perder el control de todo lo que hiciste. Y cuando ves que ya no puedes, la persona puede llegar a un punto tal de crisis mental y emocional que pueden llegar a un extremo. Por eso es que es tan delicado darle libertad a nuestros temores. O sea, tenemos que tener mucho dominio en la forma en cómo nosotros manejamos nuestros miedos, porque a veces es un simple miedo. Por lo menos una vez yo a Juan Carlos, qué lástima que Juan Carlos no está hoy aquí, ¿vale? Porque Juan Carlos le tiene miedo a todos los insectos que puedan existir y creo que a los únicos animales que no le tiene miedo es a los perros. Y tengo tantas historias con Juan Carlos y yo somos amigos de muchos años y una vez
había una araña. Estábamos por allá por una montaña y había una araña y yo agarré la araña y como yo sé que él le tenía miedo a todo, yo agarré la araña y comencé a perseguirlo con la araña en un palito, que la agarré con un palito y comencé a perseguirlo. Estas arañas que son amarillas, así que son Ah, te feísimas. te pasaste. Y Juan Carlos corriendo por todo ese monte y una de esas peló por el pie en un barranco y se fue rodando por el barranco, partió el celular. Él y yo acabamos de traernos unos iPhone, el primer iPhone, un número 1 que salió, nosotros nos los compramos juntos y se partió su iPhone con una piedra. Fue una locura. Otro día estábamos grabando, teníamos una grabación de un evento juvenil y yo agarro y él está grabando con la cámara y yo llego con un tobo y yo había agarrado un sapo grandísimo y lo había metido dentro del tobo. Y entonces cuando Juan Carlos está así grabando, yo agarro el tobo y le digo, Juan Carlos, mira, graba lo que está aquí adentro. Y claro, y él pone la cámara para grabar lo que está dentro, pero era un sapo grandísimo. Y yo le hago que, ¡oh! Y Juan Carlos tiró la cámara y se revolcó en el piso, salió corriendo y la cámara cayó contra el piso, se partió. O sea, el miedo que él tenía de esos animales era tan grande y yo, sin misericordia alguna, lo estaba ayudando a vencer sus miedos. Yo creo que el podcast, hay que hacer un podcast de perdón entre Juan Carlos y Julián para ver si era miedo que había ahí, pues. No, pero sí, el miedo te hace hacer cosas que no te das cuenta. O sea, inclusive imagínate esas reacciones que me estás comentando, uno no se da cuenta ni del entorno ni de lo que tiene. Nada. Simplemente reaccionas instintivamente, pero en el fondo es importante racionalizar esos miedos. O sea, como tomarte en cuenta el por qué tienes esos temores, porque si no los racionalizas, siempre vas a vivir tu vida condicionado a esos estímulos, sin saber por qué. Yo siempre me pregunto a alguien que tiene miedos que no puede controlar, que trato de empatizar, pero hasta qué punto esa persona tiene la capacidad de trabajar o pensar, voy a trabajar en ese miedo. Y otra pregunta que me surge es, ¿por qué el ser humano, entendiendo que, o sea, que el miedo lo desestabiliza, lo paraliza, le quita el movimiento o restringe sus capacidades, nos gusta tanto ver películas de terror? Eso era una de las preguntas que me surgía. O sea, ¿por qué nos gusta tanto las películas de terror que nos llevan a desarrollar esos miedos? Yo creo que es una emoción adictiva. Wow. Que si uno no... Porque debe desatar, no sé, pero debería desatar algo como de dopamínico, porque cuando tú tienes miedo, tú estás acelerado. No sé si te ha tocado hacer algo que tengas que enfrentar un miedo. Claro. Y tu corazón se acelera y te vuelves ansioso, te pones como ansioso porque tienes que hacer o saltar de un lugar o lanzarte en parapente, que yo lo he hecho, o hacer algo que sea dopamínico. Y eso claro, te causa dopamina y me imagino que estás ahí siempre esperando para ver qué es lo bueno que pueda pasar. Sí, es como no sé, es adictivo y la verdad uno siente alguna sensación similar. De hecho, a mí me gustan los videojuegos y casi no juego cosas de terror. Y ahorita estoy pasando el de Last of Us 2. The Last of Us. Y tiene unas escenas que jamás vas a ver en la película, pero hay unas escenas bastante locas serie, que son impredecibles. Que, por ejemplo, entras a una casa y te sale de repente. ¡Wow! Sí, exacto. De repente te sale vamos a decirle... Un cabeza ¿cómo que se llama el...? Si no mal recuerdo, es Cricker, ¿no? Un kicker. Ajá. Entonces son... Brócoli, cabeza de brócoli. Cabeza de brócoli, te salen de la nada y uno se asusta. Y yo dije, ¿qué es este juego de día? Yo en mi mente, pues, pero son cosas que son adictivas. Mira, pero tú sabes que también hay miedos modernos. Miedos modernos. Sí, miedos modernos. Mira, te voy a decir algo. Y todos estamos siendo víctimas de ese miedo moderno. Y de verdad está haciendo mucho, mucho daño. Está haciendo tanto daño que está llevando a la gente a hacer estupideces tan grandes que muchos han perdido la vida por causa de ese miedo. Y se llama el FOMO, que es el miedo a quedarme fuera. Lamentándolo mucho, estamos en la era digital y la era digital nos ha hecho adictos a los likes y a los clips, a los views. Y hay personas que en esa adicción y en ese hambre por tener más like y más clic y más seguidores, ponen en riesgo su vida. Pero fíjate, un miedo lo lleva a vencer otro miedo que atenta contra su vida. Porque tengo miedo a quedarme fuera. Y ese quedarme fuera es porque el FOMO sucede muy rápido. ¿Sí? Hay un movimiento, no me quiero quedar fuera, tengo que estar dentro y soy capaz de.
Tenemos muchas jovencitas que tienen miedo a quedarse fuera y están siendo presionadas a entrar aún en el negocio de la pornografía indirecta porque tienen miedo a quedarse fuera del movimiento. Que de hecho, ayer estaba leyendo un libro y aparecían unas estadísticas específicamente con el lado femenino y del consumo del no porn dentro de las plataformas. Y dicen que las chicas consumen más ese tipo de contenido por el simple hecho no de satisfacción personal o física o sexual, sino por satisfacción más que todo para aprender. Porque tienen miedo de A ser invalidadas por una pareja o a ser invalidadas por la figura masculina. Entonces tratan de ver esto más que todo por aprender y explorar más cosas y tratar de ser validadas. Entonces yo, tomando en cuenta lo que estás diciendo, en vez de miedo al FOMO, ¿no sería más miedo a ser invalidados? A que no te validen. Miedo a ser invalidado, me gusta bastante. Mira, tú sabes que, wow, increíble, porque voy a abrir, a mí me gusta siempre hablar desde mi vida, porque yo no tengo problema con eso. Yo a los 49 años, ya no me importa lo que la gente piense de mí, ni diga. Tú sabes que cuando yo estaba en la adolescencia, ponle unos 14, 13, 14, 15 años, yo detecté una situación en mi vida que yo no sabía de dónde provenía hasta que la descubrí. O sea, mi mente la había bloqueado. Como la película esta, de la caricatura esta de la mente, que habla de la mente, intensamente. Que hay recuerdos que almacenamos y los guardamos y los queremos olvidar, pero que están ahí. Y en algún momento los tienes que sacar de la gaveta y enfrentarlos. Yo me acuerdo que a mí me costaba mucho caminar enfrente de grupos de personas. O sea, yo no podía caminar enfrente de grupos de personas. Si habían por lo menos un grupo de jóvenes, de varones o de muchachas, yo no podía pasar. Y era un miedo que a mí me salía por dentro increíble. Y cuando yo caminaba por el medio de esas personas, yo sentía que yo caminaba como una mujer. Y era una lucha que yo tenía en mi cabeza, pero yo decía, pero es que yo no camino. Y yo le preguntaba de repente a alguien muy cercano, un amigo, yo le decía, mira, ¿tú crees que yo camino bien? Imagínate al punto donde llega y me dice, sí, vale, tú caminas normal. Pero mi mente me decía que yo caminaba como una niña. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo tengo este pensamiento? ¿Por qué yo batallo contra esto? Y comencé a trabajar en recuperar qué era lo que pasaba. Y recuperé un pensamiento que me ayudó mucho porque después pude librarme de esta mentira, ¿no? Y era que mi papá, imagínate, mi papá un día agarró y jugando con mis hermanos, él, no sé qué él tenía en la mente, agarró y me vistió cuando era niño y me puso un vestido de niña. Me vistió con un vestido de niña, que era de mi hermana, y me puso a caminar como en la sala, en medio de mis hermanos, y yo recuerdo que mis hermanos se burlaban y se reían de mí. Y entonces, claro, yo asociaba eso que caminar por el medio de personas era que estas personas se burlaban de mí, que me veían como una niña caminando. Y eso causaba un pánico, un temor grandísimo para yo poder caminar en medio de esas personas. Y luego, al recordar esto, yo me di cuenta y comencé a tratar esto. Gracias a Dios, ya un poco más adulto, tuve la oportunidad de tratar con una psicóloga que fue una de mis profesoras en un seminario. Y ella me ayudó muchísimo porque es muy importante. A veces para vencer este tipo de bloqueos mentales y de mentiras, es importante que de repente te apoyes en un especialista, en un profesional de la salud mental. Bueno, qué loco, Julián. La verdad, cómo nuestra mente nos crea escenarios sin realmente estar allí en esa realidad, porque eso pasó en el pasado. Así es. Una burla, y cómo eso afectó y cómo te lo imaginabas sin entenderlo en tu actualidad. O sea, cómo trasladamos algo y tu mente no lo distingue, que era lo que te decía. Tu mente no distingue los escenarios. Me hiciste recordar una situación que viví con mi papá hace un buen tiempo, cuando entré al liceo. Yo llegué sin saber mucho, ¿no? Pero mi papá siempre me inculcaba, desde las creencias, desde sus creencias, un cuidado, pero exagerado por las cosas. No, que si haces esto es pecado, que si haces esto puedes caer en muchas cosas. Y eso generaba a mí un miedo. ¿Qué sucedió? Que cuando yo llego al salón de clases, la gente empezó a burlarse por mis actitudes. Porque habían cosas que, por ejemplo, alguna burla no la entendía, algún comentario doble sentido caído de la mata. Entonces empezaron a burlarse. Y yo empecé a cuestionar. Y tenía
tenía como dos posturas. Hoy en día lo analizo así. Estaba mi creencia en Dios, pero no tenía realmente una relación con Dios en ese momento, porque lo que tenía era miedo a defraudar a Dios constantemente. Miedo a defraudar a Dios constantemente. Y fui creciendo así. Después, cuando llego a la universidad, dije, yo no puedo vivir así. Yo no puedo tener miedo a lo que la gente piense de mí por mis creencias, ni tampoco debo hacer las cosas por miedo a la validación de las personas que, por ejemplo, van a la iglesia o van a un espacio donde todos creemos lo mismo y te ponen unas reglas. Y yo empecé a internalizar y a decir, ¿por qué hago las cosas? Porque yo antes pensaba que tenía miedo a Dios, miedo a defraudar a Dios. ¿Y qué tan sano puede ser eso? Porque la Biblia hace una distinción entre el miedo y el temor. El temor es más reverencial. Es como que de verdad yo lo que quiero es agradarte a ti y el no agradarte, pues ese es mi temor, pues, y por eso lo hago. Pero el miedo es crear escenarios ficticios en tu vida donde yo relaciono a Dios y lo proyecto como que si fuera un ser humano. Porque entonces terminas sustituyendo la figura de Dios como un ser imperfecto que te va a culpar, que te va a señalar, que te va a decir tú no sirves. ¿Cómo vas a caer ahí? Eres un pecador, no sirves para nada. Y entras como en un juicio y en una relación con Dios bastante tóxica a la hora de relacionarte con Él. Entonces yo digo, todo esto de los miedos aprendidos, ¿cuántas veces hemos desarrollado un miedo hacia Dios y no nos damos cuenta? ¿Cuántas personas tú no conoces que dicen, no, a mí me da miedo creer en eso porque siento que te pueden lavar el cerebro. A mí me da miedo entender esto porque de verdad la gente se vuelve loca. Y eso siempre me ha llamado como el interés a entender el por qué pensamos así. Y es básicamente por lo que nosotros modelamos ante las otras personas. Porque si nosotros modelamos con miedo a Dios, ¿cómo van a confiar en un Dios que para nosotros no nos genera miedo, sino paz, tranquilidad, bondad, amor, dominio propio? Todas esas características que Dios empieza a hacer crecer en nuestra vida. Entonces, hay una distinción muy particular de cómo vamos a manejar esto. Hace poco tenía la conversación con alguien en un espacio y él me estaba hablando interpretando un texto, ¿no? Pero lo estaba interpretando desde el miedo. O sea, desde ¿te acuerdas la escena de los fariseos cuando le hablaban a la gente que el objetivo de los fariseos en ese momento era que los gentiles no tenían ningún tipo de opción de relación con Dios? O sea, ellos eran los más desfavorecidos, no veían el corazón, pero ellos manipulaban a la gente con el miedo. Usando el miedo. Eres impuro, no puedes, tienes que purificarte, no sabes lo suficiente. Y era un sistema que no ayudaba en nada. Y llega un Jesús que abre un portal de oportunidad en una relación directa con Dios y derrumba esos estereotipos, derrumba esos miedos que causaban en las personas para que ahora había como un temor y una reverencia realmente a un Dios vivo, real y conectado. Tú sabes que hay miedos y tenemos que aprender a diferenciar nuestros miedos. Que los miedos que nos protegen, porque hay miedos que son válidos, que son buenos, que son miedos por lo menos de no toques. ¿Cómo aprendes que está caliente? Porque te quemaste. Tengo miedo de quemarme. Y eso es bueno. Y hay miedos que te limitan y nosotros necesitamos aprender a conocer los miedos que nos protegen y los miedos que nos limitan. Cuando nosotros educamos nuestra mente a comenzar a analizar nuestros temores y nuestros miedos, comenzamos a tener más libertad. Porque ¿de dónde proviene el miedo? El miedo tiene una raíz. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? Él los crea sin ningún temor. Ellos tenían libertad de ir a donde quisieran y hacer lo que quisieran. Solamente Él le dijo, de este árbol, no coman. Solamente eso. Y luego que ellos pecan contra Dios porque lo desobedecen, mira las palabras que dice Adán. Por primera vez se nombra el miedo. Y él dice, Dios lo está buscando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde te encaletaste? Sal de ahí de tu hueco. ¿Qué pasó? Y la primera palabra es, escuché tu voz, pero ya él la había escuchado anteriormente. Porque cuando tú escuchas la voz de tu padre, tú tienes miedo. Cuando tú hiciste algo malo, ¿cierto? Porque si te portaste bien y estás haciendo todo bien, tú no tienes miedo. Pero por primera vez Adán dice, escuché tu voz y tuve miedo. Y ahí entra por primera vez el miedo en la historia del ser humano.
Y comenzamos a diferenciar ahora lo que es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo tiene que ver, un miedo normal debería estar vinculado a algo que hiciste mal. Tengo miedo de algo. Y luego está lo que tú decías que era el temor a Dios. El temor a Dios, de por sí, la misma palabra de Dios lo relaciona con que el temor de Dios, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, imagínate. Relaciona temor con sabiduría, pero el temer a Dios es más bien la honra que nosotros le damos a Dios. No es miedo a Dios, es honra a Dios. Entonces nosotros, en vez de estar huyendo, las personas que dicen, no, yo tengo miedo de acercarme a Dios, tengo miedo de leer la Biblia porque la gente se vuelve loca con la Biblia, o tengo miedo de juntarme con un grupo de cristianos, de creyentes en un lugar para reunirme por una causa. Eso no es, ese miedo que tú tienes realmente no es un miedo, es un miedo limitativo, que te está limitando a poder conocer a ese Dios que más bien trae libertad sobre todos tus temores, sobre todos tus miedos. Sí, y si entendiéramos a Dios a profundidad, nos damos cuenta que ese temor que podamos tener es a perder esa seguridad que Él nos da. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos acostumbramos capaz a honrar a las demás personas, que está bien, a debernos a las otras personas. De hecho, hay personas que dicen, ay, tú me generas seguridad, tú me generas paz, pero no es la persona la que te genera eso, es lo que Dios hace en esas personas lo que te da esa seguridad. Y a veces malinterpretamos esa figura y cuando la persona falla, tú dices, wow, no, esto no me da seguridad, no me da, pierdes el control y ya te decepcionas, pero te decepcionas son de las personas, no de Dios. Y te genera ese miedo que tú dices, Dios es así. No, Dios no es así. Es que tú no has conocido realmente quién es Dios, porque Dios no es una persona. ¿Tú sabes cuántas oportunidades nosotros perdemos en la vida desde jóvenes que empezamos a tomar nuestras decisiones, nuestras propias decisiones y tratamos de avanzar y perdemos tantas oportunidades por causa del miedo? Porque el miedo tiene un poder paralizante. El miedo te pica silenciosamente y te paraliza y no te deja abrazar ni vivir en felicidad, porque el miedo no se pone como una barrera, que un dique, un gran dique que evita que tú puedas avanzar y abrazar todo lo que está delante. No, y te vuelve, te vuelve conformista. ¿Tú sabes Sí. cuántas personas han sufrido, por ejemplo, hace poco hablábamos del ghosting y todo esto, que por una ruptura amorosa el miedo no, dicen, bueno, No se atreven más nunca. O dicen, yo no me merezco eso. Sí. Yo no me merezco estar con alguien así. Yo no me merezco tantas cosas. O personas que han perdido a su pareja a temprana edad, que estaban casadas, estaban siendo felices y perdieron a su pareja, y el miedo a creer que no pueden volver a amar o a ser amados les ha cohibido en formar nuevamente una familia. O aquel que de repente estaba iniciando un negocio y estaba súper bien y vino de repente una crisis en su vida, el negocio se fue a pique, quebró, y ahora esta persona tiene miedo de volver a iniciar otro negocio y creer que sí puede. O miedo, ¿Sí? o miedo, por ejemplo, me estoy recordando también de esas personas que son padres o madres y tienen miedo a repetir los mismos errores que sus padres cometieron con ellos. Porque creen que eso va a llegar otra vez y lo van a repetir y van a cometer los mismos errores y los mismos fallos. Y lo que no saben es que tienen una gran oportunidad para comenzar a escribir una historia diferente. Fíjate algo, aquí hay una frase que dice, el miedo es humano, pero la victoria es divina. Y me gustó mucho, porque Dios no nos promete a nosotros que nosotros vamos a estar ausentes de miedo. Él no nos los promete en ninguna parte. ¿Sí? Pero lo que Dios sí nos promete es que Él va a estar presente en medio de nuestros miedos y nos va a ayudar. Tú no sabes cuántas victorias yo he tenido, y esto es verídico, yo en mi vida, cuántas victorias yo he tenido durante toda mi vida agarrado de la mano de Dios. Porque sin Él yo no tendría ninguna victoria. Nada más el casarme y poder ser un buen esposo, eso para mí era un pánico, porque yo fui un desadaptado y vi en mi mamá y en mi papá no el mejor ejemplo de matrimonio. Yo decía, wow, lo más probable, y vi a muchos de mis hermanos familiares fracasar en sus matrimonios, en sus relaciones. Y por supuesto que había un miedo de las posibilidades de que tú fracases son muy grandes. ¿Por qué? Porque yo venía de un primer matrimonio donde ya había fracasado.
Y en este segundo matrimonio llevo 21 años y cada vez lo hago mejor. Pero es porque entendí de que no, el miedo no se va a ir. Pero ahora tengo una seguridad más grande que es la que yo mismo me pueda proveer, que es la seguridad de que Dios está conmigo y que Dios me está ayudando y que su palabra, que es verdad, constantemente me va alimentando y me va ayudando a morir a muchas cosas para amar como Dios ama sacrificialmente. Y esto ha hecho que ese miedo al fracaso en cuanto a las relaciones cada vez sea más mínimo. Sí, y yo me hiciste acordar una conclusión que quiero hacer de algo que ayer viendo un mensaje me conmovió bastante. Y era que uno a veces con este tema del miedo a perder el control, como hablábamos, a perder un estatus, una posición, se relaciona mucho con la forma en que nosotros vemos la vida. A veces las inseguridades son productos del miedo, ¿sabes? De miedo a, ¿y si no lo logro? ¿Y si no soy el mejor doctor? ¿Y si no soy el mejor maestro? ¿Y si no soy un empresario exitoso? ¿Y si no soy millonario? ¿Y si no lo logro? ¿Sabes? Y está ese posicionamiento por sobre todas las cosas, el si no logro algo y ese miedo a no alcanzar lo que siempre has soñado. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, Julián. Si tú no logras tus sueños, ¿cómo sería tu vida? Tus sueños aquí en la tierra. ¿Cómo sería tu vida? Si yo no logro mis sueños, ¿cómo sería? O sea, una meta que tú sí. tengas y si yo no logro esto, o sea, si yo no materializo esto y no sucede nada, ¿cómo sería tu vida? ¿Estarías lleno de miedo o lo afrontarías con valor? Tú sabes que algo que he aprendido y aprendo a los casi 50 años es que he aprendido a no tener miedo, cada vez menos miedo por el futuro, por lo que no tengo. Porque a veces tenemos mucho miedo por lo que ni siquiera tenemos y ni siquiera vamos a palpar. Entonces he aprendido a ir avanzando. ¿Sí? Sí me preocupo, pero no tengo miedo. Voy avanzando. O sea, casualmente ahorita en este tiempo estoy tomando unas decisiones brutales para mí y para mi familia y Dios ha abierto unas oportunidades gigantescas. En otra oportunidad a lo mejor yo me hubiese frenado por miedo. Me hubiese paralizado. Pero no, dije no voy a tener miedo, voy a avanzar y he ido avanzando. Y esas cosas que han sucedido, algunas las sé, no las quiero compartir por acá porque sé que es algo personal, pero sí hay algo que quiero que nos compartas, porque siento que es importantísimo que tú me hablaste a mi vida en esta semana. Y es que suceden cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Sí. Cuando tú no tienes el control. Nada, cuando no tienes el control, cuando menos lo esperas, de la manera, cuando ya yo había soltado la idea de avanzar en esto y dije, ya, suelto la idea. Salió una oportunidad y entonces sentí o entras o el miedo te paraliza o te lanzas de cabeza, ¿no? Y entonces dije, no, me lanzo. Y ahí voy, no te digo susto, porque ni siquiera lo quiero llamar miedo, esa expectativa de lo que va a suceder, pero confiado. Porque si hubiese sido en otro momento de mi vida donde yo estoy separado de Dios, yo te digo, no, ya, yo hubiese tirado la toalla ya y digo, no, eso no es para mí. Pero como sé que Dios está presente en el proceso, entonces el miedo se desvanece. El miedo se desvanece y viene una seguridad de parte de Dios en medio del proceso que es inexplicable. O sea, una seguridad increíble porque ya no se trata de lo que yo puedo hacer, sino se trata de lo que Dios está haciendo en medio de todo. Y te hacía esta pregunta porque representaba mucho a lo que escuché ayer y era que déjale a Dios el posicionamiento y encárgate tú de la obediencia. Uf, yo creo que con esa frase cerramos. Con esa frase cerramos. Déjale a Dios el posicionamiento y encárgate tú de la obediencia. Bueno, señores, yo sé que hay personas que nos están escuchando y a lo mejor hemos tocado algunas fibras en algunas personas y a lo mejor te identifiques u otras personas no se identifiquen con lo que nosotros estamos hablando. Lo que sí tenemos que cuidarnos mucho es de que también podemos ser instrumentos de imponer miedo a otras personas. Y tenemos que cuidarnos mucho, sobre todo los que somos padres, tenemos que más bien ser instrumentos de impulso y no de inculcar miedo a nuestros hijos. Decirle, tú puedes, ve adelante, te acompaño,
Dile que sí debes cuidarte de esto y de esto, pero no lo frenes. Déjalo que avance dentro de la seguridad que cabe, ¿sabes? Si tu niño es pequeño, déjalo que experimente, déjalo que corra, déjalo que se caiga, déjalo que se raspe una pierna, déjalo que pruebe algo. O sea, permítele jugar con ese juguete que le compraste que tú estás buscando de proteger, pero ¿para qué se lo compraste al final? No es para que él juegue y si se destruye, ¿qué importa? O sea, déjalo que él experimente, déjalo que se lance, déjalo que patine, déjalo que corra en la bicicleta, déjalo que haga una pijamada, déjalo que se lance al agua y trague un poco de agua. O sea, enséñale para que él entienda, mas no le inculques tus temores. Sí, y bueno, yo para despedirme, también quiero hablarle a aquellas personas que capaz dicen, Alejandro, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para superar los miedos? Yo tengo una frase personal que yo siempre me digo que lo que crees determina lo que eres. Entonces, si crees que eres un miedoso, pues no vas a poder salir de allá. Entonces, yo creo en un Dios que es un ganador y que no es un perdedor. Un Dios que te ha dado capacidades, un Dios que te ha dado la fortaleza para poder dar esos primeros pasos en pro de poder superar esos miedos. Pues yo digo que el miedo a veces están dormidos y nosotros nos encargamos de prestarle atención, pero tenemos un Dios que venció el miedo más grande que podamos tener, que es la muerte, para darnos vida y no solamente una vida momentánea, sino una vida en abundancia. Y cuando tú lo meditas, lo profundizas y lo aplicas, te das cuenta que los miedos no se comparan con el Dios que está en tu vida. Así que nos vemos. Hasta la próxima.